Ustedes no se pueden perder el programazo que tenemos hoy en Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Yo comencé diciendo esto: los perfumes y los venenos vienen en frasco pequeño, pero la gente talentosa también es pequeña. Darly, No, eres una gigante de talento, gracias. Gracias a ti, mi amor. Me encantó, te lo juro, esta conversación contigo. Me sentí muy feliz, me encantó, me sentí cómoda. Te lo dije, sentí que estaba en la sala de la casa. Vayan, ustedes se pueden tomar algo mientras ven esta entrevista, que está buenísima, de una venezolana que ha alcanzado todo lo que se ha propuesto. Y el secreto, se los voy a adelantar por aquí, para que lo vayan a ver en la entrevista, ha sido el agradecimiento. Denle clic a este link y vayan a disfrutar esta entrevista. Dicen que los perfumes y los venenos vienen en frasco pequeño, pero yo me atrevería a decir que la gente talentosa, la gente que tiene garra, que tiene pasión y sueños, también viene en frasco pequeño, porque mi invitada del día de hoy, aunque es pequeña, es bajita, es una mujer con muchísimo talento. Yo les tengo que leer qué es lo que hace ella. Ella es una artista integral, artista, cantante, bailarina, animadora, locutora, productora y artista plástico. Y actualmente se ha convertido en la primera venezolana en protagonizar una serie en formato vertical. Eso que se ha hecho un boom en China con las series verticales, bueno, ella en Latinoamérica está siendo una de las pioneras. Es por eso que tenemos hoy con nosotros a Darly Fruggero. Muy ¿Qué bien, tal? ¿Cómo gracias, estás? mi amor. Qué belleza, pero por favor, yo no puedo creer cómo tú me acabas de presentar. En tan poquitos años, porque tú has Gracias. hecho tantas cosas, muchacha. ¿A qué edad comenzaste tú con todo esto del tema de los medios de la comunicación? Bueno, la primerita vez que yo actué en mi vida tenía 8 añitos, pero la primera vez que ya hice televisión, que fue como que ya pude hacer algo que me vieran y tal, yo tenía 12 años. ¿Y la de los 8 años fue en Tukiti o en Crecí de Una o en cuál? Tukiti Crecí de Una es la que te digo que fue la primera vez que hice televisión en mi vida, que eso lo transmitieron por Radio Caracas. Ajá. Y yo tenía así como 12 añitos. Pero cuando te digo que fue la primerita vez que actué en mi vida, que tenía 8 añitos, fue en una obra musical que hicieron en mi colegio, pero fue la obra de teatro, porque era Jesucristo Superestrella. ¿Qué personaje te tocó? Yo, ¿cómo explicarte? Había como una confrontación entre el bien y el mal. Okay. Entonces a mí me tocaba interpretar siempre, en ese momento yo tenía 8 años, pero nos tocaba siempre representar el mal. Entonces eso fue lo primero que yo hice en mi vida actuando, pero a mí me gustaba desde bebé. No me imagino, Entonces, porque para los 8 años hacer una obra, y una obra tan demandante como Jesucristo Superstar, sí. echarle ganas. Y tengo vivido el recuerdo de verte por primera vez actuar porque te conocí aquí en Miami. Claro. Y aunque nos presentaron cuando entrevisté a Andreina Álvarez, cuando te vi en las criadas del Hotel Celina, yo andaba con un padre y yo le digo, ¡ah! ¿Qué talento tiene esta chama? O sea, porque Franklin, me estás matando, ese por personaje favor. con Elba Escobar en esa habitación de hotel, Sí, estabas dentro del personaje. claro, total. No era la persona que tengo hoy aquí, y luego entonces te veo en algo tan sabroso como En la vida y amores, ¿Verdad? que yo digo, ay, mira, pero esta muchacha tiene mucho talento. Y al estudiarte y empezar a descubrirte, digo, nuestra gente tiene mucho talento. Sí. O sea, siempre quisiste que estar en las pantallas, estar en una sala de teatro y expresarte a través de las artes. Sí. La verdad es que yo ahora que lo veo, obviamente en retrospectiva me doy cuenta que yo desde niña tenía como esa cosa histriónica de quererme expresar, o sea, una cosa así muy loca. Y claro, y como pude descubrir lo que era expresarse a través del arte del teatro, primero, eso fue lo primero que hice. Entonces yo me enamoré del teatro para siempre y me di cuenta que sí era definitivamente lo que a mí me apasionaba. ¿Y cuál te demandaba más en el sentido de la televisión? Son las luces, el ángulo perfecto, expresarte bien para que se entienda, pero el teatro te da algo que no te da ni la radio, ni la televisión, ni ningún otro medio. Total. Porque ahí tienes a las cientos de personas dándote la reacción inmediatamente. Absolutamente. ¿Cuál te llama más la atención de todas las expresiones artísticas? Realmente a mí me gustan mucho todas y gracias a Dios he tenido la fortuna, y me siento muy agradecida por eso, de hacer todo. O sea, porque he hecho cine, he hecho teatro, he hecho televisión, he sido y ahora una serie presentadora, vertical. todo esto. Ahora la serie vertical. Pero realmente yo tengo que decir que la magia que te da el teatro es otro cuento, es otra cosa, es algo inexplicable. Porque eso es lo que tú dices, Haití, tú tienes a la gente frente a ti.
Entonces, tú recibir ese feedback directo. Y ves a la poderte gente o llorar o conectar, reír o total, emocionarse, todo lo ves allí. todo lo ves allí. Entonces es maravilloso, o sea, es mágico. Esa magia, si bien la televisión es maravillosa también, el cine también y tal, pero sí, el teatro sí tiene esa cosa mágica, divina, que yo siento que todos los actores que hacemos teatro y que hemos hecho también otras cosas, nos pasa lo mismo. Todos tenemos esa afinidad y esa fascinación con el teatro. Y los juegos que hacemos de la infancia nos marcan definitivamente por toda la vida. ¿Eras de las niñitas que actuaba o armaba un melodrama frente al espejo y sabía que eso era lo que ella quería hacer? ¿Esos eran tus juegos o cuáles eran los juegos que realizabas cuando eras niña? Bueno, fíjate que diciendo eso me da risa porque me hiciste recordar que yo tengo una prima hermana, mi prima Oriana, que tiene la misma edad que yo. Ella es mayor que yo, 3 meses. Ajá. Y Ori y yo jugábamos a que nosotras éramos actrices, pues, pero claro, como veíamos estas cosas del Club de los Tigritos, todas esas series, entonces nosotras jugábamos a que ella era una y yo era otra. De sol a sol, de de sol sol a a sol, margarita. pero recuerdo que luego, que fue la que a mí más me marcó y la que yo más amé, que era Jugando a Ganar. Jugando a Ganar a mí me marcó, pero, o sea, yo quería ser una de ellas también, pues. Entonces jugábamos a que éramos ellas. Ahí estaba Yo Sandra de jugaba a Abreu, eso. Sandra de Abreu, César Román, Luis Jerónimo Abreu. Luis Jerónimo. Es una serie juvenil espectacular. ¿Y cómo transcurre entonces tu infancia? Porque eres de Caracas. ¿Recuerdas los sabores que estaban presentes en tu casa cuando estabas sentada en la mesa con la familia? Si yo te digo ahorita te va a dar un plato de comida que te lleve a ese lugar, a ese momento. ¿Qué se comía en tu casa? Bueno, realmente en mi casa se come todavía mucha pasta. Porque la familia de mi papá todos son italianos. Y mi mamá aprendió magistralmente a hacer la misma salsa de pasta napolitana que hacía mi nonna. Mi mamá aprendió a hacerla idéntica. Entonces, cuando tú me dices qué era lo que se comía en tu casa y tal, a pesar de que claro que comíamos cosas venezolanas, arepas muchísimo, todo el tiempo arepa, que nos fascina. Pero igual la pasta para Pero nosotros la los pasta, venezolanos también era muy común. sí, No pero quizás con ese sabor italiano, pero... eso te iba a decir, ese saborcito diferente que como lo hacen en Italia, que mi nonna, como te digo, se lo enseñó a mi mamá y mi mamá pero es que la absorbió, porque la hace idéntica. Entonces, cuando me preguntas en un sabor, un recuerdo así de qué se comía en mi casa, pasta siempre. Pasta con salsa napolitana que le ponían, lo hacen siempre como con carne de res y chuletas de costillas de cerdo. Uf, qué delicioso. Divino, divino, divino. Y algo que no puede faltar en la vida de un chamo cuando está en Venezuela pequeño es lo que se llevaba en la lonchera para el colegio. Ajá. ¿Recuerdas qué llevabas en la lonchera o eras de las niñas fresas que le daban la plata para que compraran en la cantina del colegio? Yo a veces compraba en la cantina, pero realmente mi mamá sí siempre nos mandó merienda al colegio. Y lo que más recuerdo que nos mandaba era arepitas. Pero mi mamá tenía una particularidad con nosotros que hoy por hoy yo de verdad que cuando lo recuerdo se lo agradezco mucho. Porque mi mamá nos hacía, a mi hermano y a mí, despertar 1 hora antes de lo que nos hubiésemos tenido que despertar, pero porque a ella le gustaba que nosotros desayunáramos bien en la casa. Yo nunca pude antes de ir al colegio a desayunar. Nosotros sí, no, pero o sea, desayunábamos Completo. bastante. Y de paso nos mandaba para el colegio otra comidita por si acaso, pero sí, en el colegio sí era que sí un pancito, una arepita, pero en la casa desayunábamos Completo. completo. A esa hora de la mañana, 5:30 de la mañana, mi hermano y yo metiéndonos esos desayunos de campeones. Yo lo pienso y no, yo no podía. Yo esperaba a las 10 de la mañana con el receso ¿Ah, sí? a comerte la empanada o la arepa que O sea, que llegaba tú- sudada en el papel aluminio. Claro, sí. Pero o sea que tú hacías tu fasting. Totalmente. Desde Eso no niña. sirvió para nada, pero ahí vamos. No desayunaba Y- hasta las 10 de la mañana. Y tienes esa mezcla de lo venezolano y lo italiano, porque ese apellido, no podemos decir que no, se viene de Carora, no, embuste, porque eso no viene de allí, viene de Italia. Sí. Y entonces está la fusión también de la música europea con la música venezolana. Sí. ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando no tenías la potestad de poner tú la música, Claro. sino que era la nonna o tu papá o tu mamá poniendo la música del Sí, tocadiscos? bueno, mi nonna no era de escuchar música, pero mi papá sí. Y mi papá ponía muchísimo, ponía, porque ya hoy por hoy ya no escucha tanto eso, pero mi papá ponía muchísimo Toto Cotuño, Charly Sa. Que lo conversábamos antes de Pero es comenzar que, la pero es que entrevista. te lo juro que lo ama. Ah. Mi papá escuchaba muchísimo Charly Sa, Isabel Pantoja. Mi mamá, por su parte, nos ponía siempre a escuchar Ilan Chester, que por eso lo amo.
¿Qué más nos pone? Alejandro Sanz, Giordano, Gilberto Santa Rosa. Porque Gilberto Santa Rosa, aun cuando no era de Venezuela, el público venezolano lo abrigó mucho cuando él llevó su música allá. Pero Y eso era todos los totalmente. años, 1 o 2 conciertos en Venezuela de Gilberto Fijo, Santa Rosa. fijo, totalmente. Él es uno de los consentidos que nosotros hemos adoptado en Venezuela. Y cuando tú empiezas a elegir, a escuchar, a escoger en Spotify o en Apple Music tu música, ¿qué fue lo primero que tú dices? Esto fue lo primero que a mí me enamoró de la música. Cuando tú dices, cuando me toca escoger una música, a mí particular. Exacto, cuando ya empiezas a crecer y ya no escuchas la música de papá y mamá, sino que eliges tú la música. Ok, bueno, lo primero que yo empecé a escuchar por mi propia cuenta, cuando yo empecé como ya a tener ese gusto musical propio y tal, a mí me gustaba mucho Cristina Aguilera. Todavía hasta el sol de hoy, ella para mí es mi ídolo, la amo, la adoro. Escuchaba mucho Cristina Aguilera, pero yo soy bastante como pachanguerita para escuchar música, me gusta escuchar música alegre. De hecho, no soy mucho de escuchar baladas o música que te conecta más con la melancolía porque no me gusta conectar con esa energía, no me gusta que se me baje la frecuencia. Y se entonces nota, escucho se música nota porque alegre. anda siempre con una energía contagiosa, definitivamente. Y me encanta escuchar en serio música así, que me suba la frecuencia. Entonces yo soy muy merenguera, muy salsera. Me fascina, es lo que más escucho, merengue y salsa. ¿Y qué tatuajes tienes en la memoria de un paisaje de Venezuela, de cuando El eras Ávila, niña? el Ávila, ¿Dónde el Ávila. vivías en Caracas? Cuando yo nací, vivíamos en Los Chaguaramos, pero casi no recuerdo. Luego nos mudamos a Lomas del Ávila arriba. Pero ya cuando tenía como unos 10 años, nos mudamos para San Luis el Cafetal, que ahí fue donde transcurrió toda mi vida, porque a pesar de que antes vivíamos en otros sitios, yo siempre estudié en San Luis, en el Colegio San Luis. Mi colegio bello, amado, cada vez que hablo de mi colegio, me da Ahí te una conectas cosita. con la nostalgia y la melancolía. Totalmente, de verdad me dio cosita recordar mi colegio. Fueron uno de los mejores años de tu vida, los videos del colegio. Sin duda. La universidad yo me la viví muy chévere, pero nada como el colegio. Sabes que hay gente que siempre vive conectada con esa energía de qué bonitos los tiempos que vivió en el colegio. Y hay gente que no, que detesta más bien esa época. Yo quería crecer y ya salir de ahí. Ah, sí. Sí. Bueno, pero fíjate que hay gente, es verdad, porque hay gente que más bien se disfrutó más. Yo he escuchado más cuentos y más como experiencias de gente que le gustó mucho más la universidad que el colegio. A mí me pasó el No, contrario. a mí, yo no hubiese querido salir nunca del ¿Odiaste el colegio. colegio? Tal cual. Yo no hubiese querido salir de mi colegio. Ok, a mí Y entonces, a los 8 años haces Jesucristo Superestrella. Luego a los 12 empieza esta primera proyección en las pantallas de televisión. Sí. ¿Quién te da la oportunidad de llegar a un canal de televisión y decir, esta muchachita tiene talento, tienen que verla, o tiene que meterla en una producción, una novela o una serie? ¿Quién es esa persona? Qué maravilla de pregunta me haces, porque este cuento nunca lo he echado, lo voy a echar por primera vez. Primicia, señor. Primicia total. Una vez yo estoy viendo el periódico, porque había un periódico en la casa y yo me puse a verlo. Y había un anuncio de un casting. Yo le digo a mi mamá, mamá, quiero ir a este casting, quiero ir a este casting. Yo tenía 12 añitos. Quiero ir, llévame. Era un casting en el que supuestamente decían que iban a estar escogiendo gente joven que actuara, bailara y cantara. Y yo, mamá, llévame. Mi mamá me lleva al casting y cuando yo llego al casting, resulta que no era un casting de actuación, ni de cantar, ni nada. Era un casting de una pasarela de modelaje. Y porque pedían Y yo actuación, no- baile y canto. Explícame. O sea, pero bueno, mira lo que pasa. Entonces yo entro y la muchacha que estaba allí me dice, bueno, listo, hazme una pasarela. Yo todas estas me quedo como, pero yo no le dije nada. O sea, yo no le dije así como que, ¿what? O esto no era un casting. No, yo calladito, yo dije, ok. Agarré, hice una Se te pasarela. metió la mis que tienen todas las venezolanas y Total, nada. te lo juro, pero fue lo que me salió, pero yo nunca tuve, digamos, como deseos o aspiraciones de ser modelo ni nada, porque además yo siempre he sido tan chiquitica que nada que ver con eso de modelar pasarela ni nada de Sí, eso. para mis Venezuela, un Mel en esa época no tuviese No, nada. visto. No, pero Ahorita para quizás nada. sí, pero en esa Ahorita época quizás no. sí, chiquitica, no me diría, no, mami, tú eres muy chiquita. Pero ahorita como hay tanta inclusión tenemos que respetar y sí. ¿Tú las crees? yo creo que. Pero se aceptan a señoras casadas con hijos y todo. Bueno, puede ser, es verdad. Bueno, entonces yo hago mi pasarela y ella me dice, mira, te voy a decir algo cuando yo termino la fulana pasarela. Me dice, te voy a decir algo. Ya estás seleccionada. Ya tú estás seleccionada, te queremos, no sé qué, te queremos en la academia. Y entonces resulta que eso era una academia de modelaje. Qué loco.
loquísimo. Y yo, bueno, chévere, está bien. O sea, a mí me llegó esa oportunidad de repente y yo dije, está bien. Entonces, empecé a tener clases de modelaje porque había un evento que se iba a hacer de un concurso de belleza y tal y no sé qué. Entonces yo estuve en ese concurso. Pero luego, las personas que yo conocí en esa academia, había una mujer allí que se llama Fedia. Yo nunca más he vuelto a hablar con ella, ni he sabido de ella, pero bueno, ojalá esté bien y viva y todo. Y Fedia me dice un día, me llama ya después de que pasó el tiempo. O sea, no tanto, pero ya había pasado todo ese tema del concurso y tal. Entonces ella me dice, aló Darly, mira, te estoy llamando porque mañana van a empezar a rodar una serie y tal, que se va a transmitir por Radio Caracas y necesitamos gente. ¿Será que tú puedes ir? Y yo le digo, bueno, ok, está bien, voy a ir. O sea, de la agencia de modelaje con la que tú trabajabas, seguro se cruzaron los números y dijeron, aquí hay talento. Ni idea. Puede ser. Yo realmente nunca supe por qué ella me Nunca llamó a mí. averiguaste, tú dijiste, esta es la oportunidad y ahí voy. Yo dije, bueno, ok. Entonces cuando yo llego, no sé qué, me doy cuenta que para lo que ella me había llamado y me había dicho que yo fuera y tal, es porque como era el primer día de rodaje de esa serie, estaban haciendo mucho estas tomas de, era una serie como juvenil, ¿no? Infantil juvenil. Tuquiti crecí de una. Entonces iban a empezar a hacer ese día las típicas tomas que ponen siempre de gente entrando al colegio, gente saliendo del colegio, ¿sabes? Gente pasando, tal. Y bueno, y para eso era que ella me había llamado a mí y yo, bueno, yo dije, chévere, yo hice mi cosa y tal. De repente pasa un rato y ya era como las 4 de la tarde, ya había pasado todo el día ahí. Y una muchacha de producción ese día se me queda viendo a lo lejos, a mí nunca se me va a olvidar, te lo juro. Se me queda viendo hacia lo lejos y me dice, ven acá. Yo me acerco y ella me dice, mira, ahorita tenemos que grabar esta escena. Y este personaje que se llama Chris Mari no está. Es un personaje que no tenemos. ¿Será que tú puedes decir estas líneas? Y yo, claro. He rodado mi primera escena en televisión ese día de esa forma, que fue de verdad, yo digo hoy en día que te lo juro que fue como un regalo de Dios porque yo no hice casting, a mí no me, nada, eso fue una cosa así, muy así, de verdad muy fortuita. No sé si lo has visto, pero quizás si hubieses dicho que no a esa oportunidad, no tendrías todo el background que tienes hoy en día, ni hubieses protagonizado esa serie en Guatemala, que vamos a hablar más adelante de eso. Exacto. Sí, es probable. Yo hice mi escena ese día, que mi primera escena en televisión en mi vida fue con Laura Chimaras y María Gabriela de Faría. Estábamos las tres. Claro, porque Laura y María eran las protagonistas de esa serie. Exacto. Entonces, bueno, hice mi escena y tal, y chévere, a la gente, gracias a Dios, le gustó. Y bueno, yo me fui sabiendo que ya había ido ese día como a hacer esas escenas de este bulto de gente, de tal, esas escenas con los extras, y chévere. Llega la noche, ya yo estaba en mi casa y yo dije, bueno, ya está, ya eso se acabó, pues yo fui a hacer las escenas. ¿Cuánto te pagaban por esas participaciones? Me pagaban, claro, pero yo no recuerdo. Y no cobrabas tú, lo cobraba tu mamá, me imagino. Exacto, exactamente, era así, porque yo era menor de edad. Entonces, me llama Fedia en la noche y cuando yo atiendo, digo, aló, me dice, felicidades, Chris Mari. Y yo le digo, Fedia, te equivocaste, yo no soy Chris Mari. Estás equivocada, llamaste a la persona, yo soy Darly. Y ella me dice, no me equivoqué, te estoy llamando a ti. Felicidades, te dieron un papel en la serie y vas a ser la mejor amiga de una de las protagonistas. ¿Qué? Así fue que yo llegué a Tuquiti. ¿Quién era productor o director de esa serie? Amado de esa era uno de los directores porque habían dos. Amado de esa era un director y el otro director se llamaba José Antonio, pero no recuerdo el apellido de él. Okay. La productora se llamaba Alter Producciones, que estaba al mando de Delfina, y se transmitió en Radio Caracas Televisión. Pero mira cómo llegan las oportunidades a tu vida. Increíble. Yo nunca había echado este cuento. Y gracias por compartirlo porque definitivamente uno tiene que no quedarse con las ganas de las cosas. Sí, vale. Porque si no pasa el tiempo vas a decir, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese hecho tal cosa? Creo que no te ha pasado. Y yo soñaba con hacer televisión, pero soñaba desde niña, yo quería eso. Entonces esa oportunidad, la verdad es que llegó a mí, literalmente esa llegó a mí sin yo buscarla, sin haber hecho un casting, sin nada. De verdad que fue un regalo de Dios.
Y el modelaje ya sabemos cómo llega entonces la conducción y cómo decides pasar de estar frente a las cámaras a conocer también cómo es que se mueven los hilos de una producción. Porque eso el sí fue aquí. productor es el que se encarga de mover los hilos finamente para que todo funcione y todo salga bien. Exactamente. Cuando llegas a enamorarte de la producción también. Eso es reciente en mi vida, eso es algo nuevo en mi vida. Tiene poco tiempo, la verdad, desde que estoy acá en Miami, que estoy aquí viviendo, trabajando, o sea, estoy viviendo aquí porque estoy trabajando, gracias a Dios. Y estoy trabajando en una empresa, una productora que se llama Storytelling Productions, que es de José Daniel Ávila, que José de verdad que él lo sabe perfecto y lo quiero decir aquí para que quede para siempre, que estoy muy agradecida con él porque él me ha permitido hacer mucho, ¿no? O sea, me ha dado como esa licencia y ha confiado en mí y me ha dejado crecer, me ha permitido expandirme en todas estas cosas de producción. Entonces yo ya formo parte de su equipo, lo ayudo en todo y me he dado cuenta de verdad lo fascinante que es también estar detrás y encargarte tú de que un show se lleve a cabo. Me encanta, estoy feliz. Es demasiado emocionante vivir esa adrenalina Sí. de saber cómo debería funcionar todo y de repente, o sea, te pasan mil cosas por la cabeza porque tú dices, no está saliendo como debería ser. Claro. Pero al final ves el resultado, la Eso gente pasa se para. mucho, total. Se para y aplaude y tú dices, la gente no se dio cuenta que no tenía que pasar de esa forma. Y en mi caso particular, y obviamente los que también han hecho o hacen producción y también han actuado antes, se dan más cuenta de muchísimas cosas. Porque claro, a pesar de que yo nunca había trabajado per se en cosas de producción, yo tenía ya mucha noción porque son muchos años viendo cómo se hace todo, ¿no? O sea, tú siempre te encargas de tu trabajo X, de como actriz y tal, de hacer tu trabajo. Pero obviamente cuando tú estás en una producción, rodando lo que sea, una película, una novela, lo que sea, tú estás viendo cómo se hace todo. Entonces, ese ojito que uno echa, ya tú tienes noción de muchas cosas. Entonces, cuando yo llego como a esta parte de producción, ya yo tenía noción de muchas cosas. Total. Entonces, y lo que tú dices de que uno tiene ya como ese ojo crítico más afinado, porque has estado de ese lado de tú como artista. Total. Entonces, cuando estás en producción, quieres que salga aún mejor. Porque más los detalles y todo. Claro. Absolutamente, porque entiendes que el técnico o el que está del otro lado, pues procurando que todo se dé, tiene la responsabilidad de la magia del show. Es magia lo que ocurre en la televisión, porque se transmiten emociones, sentimientos, de todo. Claro. De todo allí. ¿Y cuándo se da la internacionalización? Cuando decide, mira, me va a abrir paso a otras latitudes, porque sabemos cómo está la industria del entretenimiento en nuestro país y pues no está de la mejor forma. Sí. En cambio, puedes conseguir más opciones fuera y fíjate cómo te tocó de ser la actriz, la modelo, la locutora, a ser la productora. Cuando decides salir y explorar nuevos caminos. Mira, a mí eso la verdad es que me costó mucho. Me costó mucho porque yo soy una amante empedernida de mi tierra. O sea, una cosa... Yo tengo una conexión con Venezuela. Y por eso con tanta frecuencia. Exacto. Yo tengo una conexión con Venezuela increíble. Pero sí me di cuenta en un momento, ¿no? Que ya era inevitable como tapar el sol con un dedo. En el que yo dije, wow, creo que ya yo necesito... Fue una necesidad personal, ¿no? Empecé a sentir esa necesidad de querer expandirme. Y yo decía, creo que aquí no voy a poder seguirlo haciendo. En este momento de mi vida por lo menos no. Entonces ahí fue que dije, yo creo y quiero dar más de mí. Quiero crecer mucho más. Y creo que ya es momento de agarrar un poco vuelo. Pero yo no tenía planes de irme de Venezuela o nada que ver. Yo amo mi país, pero sí entendí que tenía que hacerlo para yo expandirme y lograr las cosas que tengo en mente lograr y sabía que pues tenía que salir de allí para poderlo hacer. ¿Y cuando llegan a ti las oportunidades de las criadas del Hotel Celina y la vida de amores o las cosas que has realizado aquí? ¿Quién te dice, mira, muchachita, ven acá, vamos a hacer esto, que me parece que encajas perfectamente en esto que vamos a hacer? Siempre, la verdad es que siempre hay personitas claves que son las que hacen que tú estés en algún trabajo, en algún lugar, ¿no? Yo tenía poco tiempo de haber llegado aquí y ¿qué fue lo que hice primero? Creo que primero hice las criadas del Hotel Celina y luego fue la vida de amores, ¿verdad? Para las criadas del Hotel Celina. Ella me lo pregunta a mí, porque pero sé que fuiste porque la descubrí fue en esa producción. Porque sé que fuiste las dos, tal cual. Bueno,
Y en las criadas del Hotel Celina fue porque yo recién llegué aquí. Lo primero que yo hice como técnico fue en una obra de teatro que se llama El día que cambió la vida del señor Odio, que es una obra hermosa, maravillosísima, bella. Y la que la está dirigiendo aquí, que es Laila Vargas, me dice, Darly, vamos a hacer una temporada del señor Odio. ¿Tú te atreverías a hacer las luces y el sonido? Y yo le digo, sí, dale, claro que sí. Entonces esa fue la primera vez que yo hice la parte técnica de un show teatral, que es lo que te digo que me fascinó, porque ahí fue cuando me di cuenta de la responsabilidad que tiene el técnico de hacer que el show tenga la magia que tiene que tener, porque el sonido tiene que salir cuando tiene que salir, la música tiene que salir cuando tiene que salir. Tiene que funcionar como un reloj suizo, o sea, Absolutamente. perfectamente para que todo quede bien. Así Y también es. trabajaste en otra función que era creo que con Mariaca, ¿no? También Con trabajaste, Mariaca, pero en sí. la parte de producción. En la parte de producción. En el homenaje que hizo a Rocío Dúrcal. A Rocío Dúrcal, correcto. Sí, es que, bueno, a la de las criadas del Hotel Celina llegué porque haciendo El Señor Odio, una de las personas que después se involucró y era socio de Laila, que se llama Jesús Fuenmayor, me vio y él sabía que yo era actriz, nunca me había visto trabajar, pero me invitó a ese proyecto. Entonces, por Jesús fue que llegué yo a las criadas del Hotel Celina, que bueno, yo feliz porque compartí con Elba Escobar, después con Orlando Urdaneta, y para mí fue una oportunidad espectacular trabajar con esas dos figuras. Todas las actrices de esa, bueno, la temporada en la que yo fui, que era Elba, Alba, Gaby Rivero y Lili Rentería. Lili Rentería, correcto. La maravilla de actriz. Cosa así que, no. Bueno, y de Lili, la persona que estaba produciendo la obra me dice, no, que no. Yo le digo, hay una actriz cubana que te va a funcionar para eso. Yo fui que... sí. Bueno, y es maravillosa porque ella es insólita. La habitación de Lili fue una increíble. Cosa así que lo dejaba uno sin aliento, no sé. Increíble. Uf, sí, demasiado buena, sí. De verdad. ¿Y en La Vida y Amores? En La Vida y Amores fue porque necesitaban como a esa figura antagonista de ese triángulo que había allí amoroso. La amante no, el antagonista, la amante del personaje. La amante del personaje, correcto. Y no tenían quién, ¿no? Entonces eso fue un día que hubo como que esa conversación, y Saúl Mendoza, que es un actor que lo quiero mucho, un amigo, dice, yo te tengo a una perfecta para ese personaje y tal y no sé qué. Y entonces por Saúl es que me llaman y me proponen estar en La Vida de Amores. Entonces por eso llegué allí. Y bueno, fue una experiencia también maravillosa. Si la vuelven a repetir, no se la pueden perder. Es lo máximo. Porque tú te paseas por el escenario bailando mientras está esa escena de el amor y la amante. Exacto. O sea, es espectacular. Sí. Y el elenco es espectacular también. Sí. Está César Miguel Rondón, que fue el que la escribió. Lena, y él es el narrador de toda la historia. Total. O sea, Lena Burke. El Pollo. Y el Pollo Brito, exacto. Y Darly. Exactamente. Espectacular. ¿Y cuándo te das cuenta, Darly, de que también puedes expresar ese arte que está dentro de ti a través de otras expresiones? Porque la actuación es darle vida a otros personajes, a otras personas dentro de ti. Sí. La locución, bueno, el tono de voz que encanta a las personas que te están escuchando, como productora, hilar todo para que salga bien, pero el arte plástico es otra forma. Sí. Y necesita más concentración, necesita más tiempo de ti. Cuando te das cuenta que tienes habilidades para el arte plástico, porque esto tiene sentido que esté aquí hoy, es porque la señorita lo hace. Lo hago. Mira, yo te voy a ser bien honesta. Yo veo esto y yo digo, pero ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo lo hago? No lo sé. Son unas mandalas. Sí, mandalas. Yo creo que no tendría la paciencia para hacer eso. Claro, porque además esto es puntillismo. Esto es literalmente puntico eso por es puntico, trazo por trazo, a mano. Sí. Yo cuando comencé a pintar estas mandalas, eso fue una experiencia, la verdad, para mí bastante, como surreal. De verdad, fue una cosa bien impresionante para mí. Porque yo estaba ahí sí estaba yo recién llegandito aquí a Miami. Recién yo llegando aquí a Miami, a mí me ocurrió como un episodio de verdad que me causó un gran impacto, un impacto positivo, pero fue impactante para mí. Yo me encontré con una persona y ese encuentro para mí fue, te lo prometo, Franklin, impactante. O sea, fue un episodio de impacto para mí. Y a partir de ese momento, yo empecé a experimentar unas cosas muy extrañas, pero buenas,
Y era como que yo decía, esto que yo estoy sintiendo, yo necesito expresarlo, necesito sacarlo de alguna forma, porque no lo podía literalmente expresar con palabras, ¿no? Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces me empiezan a llegar imágenes y cosas, porque yo medito mucho, me gusta mucho meditar, estoy como bien conectada con mi espíritu. Entonces, en mis meditaciones y en mis cosas me empezaron a llegar como estas cosas, imágenes y tal. Entonces yo empecé como a recibir ese mensaje de pintar mandalas, pero yo no sabía cómo lo iba a hacer porque yo nunca había pintado mandalas. Entonces empecé como a recibir esos mensajes y yo un día me metí en Michaels, que es la tienda esta que está aquí, y empecé a comprarme un pocotón de pinturas, unos pinceles, un pocotón de cosas, y yo dije, voy a ver qué sale de aquí. Para mi sorpresa, la primera vez que pinté algo, me salió algo espectacular. ¿Y lo vendiste o lo pero yo tienes no contigo? sabía. Yo la regalé. Esa primerita que pinté la regalé. Bueno, esa gente tiene un tesoro. Totalmente. Porque fíjate lo que estás diciendo, o sea, cómo llega al arte plástico, porque es algo totalmente distinto a las otras expresiones artísticas. Absolutamente. Fue un momento de inspiración demasiado inmenso, que yo no, de verdad, era tan fuerte lo que yo sentía que yo decía, es que yo no me puedo quedar con esto dentro porque no podía. Tenía como una inquietud esos días, no dormía, estaba así. ¿Qué significado tienen las mandalas? ¿Qué significan? Mira, cuando yo comencé a pintarlas fue que yo entendí, porque incluso yo empecé hasta a investigar de qué se trataba esto. Resulta que esto es, aparte de que es meditativo y tal, es geometría sagrada. Entonces por eso te digo que fue como bastante surreal todo eso que yo empecé a recibir, porque no sabía de dónde venía, de qué forma. Fue como, de verdad, bastante como mágico. Y las mandalas son, las utilizan muchísimo como un método de meditación y de sanación, sobre todo las personas que están pasando por periodos de ansiedad. Les recomiendan muchísimo hacer este tipo de terapia. Esto es un arte terapia. Yo no lo hice precisamente por terapia, creo, o no lo sé. Lo hice más porque estaba de verdad muy inspirada. Por necesidad de expresar, tal cual. Y ahora te estás volviendo una pionera de un formato que, si lo hubiésemos visto hace años, hubiésemos dicho, eso es imposible. Nadie va a consumir una serie vertical. Pero ahora se están consumiendo los formatos verticales porque están los teléfonos y son verticales. Y es la forma más fácil de la gente consumir porque la gente quiere lo inmediato. Exactamente. ¿Cómo llegas a Guatemala? ¿De qué va esta serie? ¿Cuál es tu personaje dentro de esta serie? Y que vamos a poder disfrutar en ese proyecto tan innovador para Latinoamérica. Sí. Porque ya se está haciendo en otras partes. Exacto. Bueno, eso empezó en China. Eso fueron los chinos los que empezaron con esa idea. Fueron los pioneros en esto de grabar en formato vertical. Yo llego allí porque Juan Carlos Ariza, que es una persona que también está desde hace muchísimos años involucrado en todo este tema de hacer producciones en televisión y tal, maravilloso y brillante él, resulta que está relacionado también y está involucrado en estas producciones que se van a empezar a hacer ahora, que como lo acabas de decir, yo fui la primera, bueno, regalo del cielo también, fui como la primera en grabarlo en Latinoamérica. ¿Lo grabaron en Guatemala? Lo grabamos en Guatemala, sí. Y Juan Carlos, cuando se empiezan a hacer todas estas ideas de ellos que querían empezar a traerlo hacia este lado del mundo, con los chinos que se asociaron con ellos y todo esto, obviamente empiezan a haber opciones, a ver qué actrices podían poner sobre la mesa para protagonizar la primera con las que ellos se iban a lanzar y todo eso. Entonces, bueno, entre las opciones que hubo, me escogieron a mí. Gracias a Dios. Qué bendición. De verdad, totalmente. Yo me siento muy agradecida por eso. Creo que tu vida ha estado marcada, para empezar en esta pequeña conversación que hemos tenido, por el agradecimiento, por la gratitud. En este corto tiempo que llevamos conversando, has nombrado a diferentes personas que te han dado la mano para alcanzar lo que has hecho. Sí. Para estar por primera vez en unas pantallas, en las pantallas de Radio Caracas, para estar aquí en una obra como productora, luego para estar en una obra que fueron las criadas del Hotel Celina, y fíjate cómo vas agradeciendo por cada etapa. Yo creo que eso te va a abrir muchísimas puertas más. Gracias, Franklin. Así que te deseo el mayor de los éxitos. Amén. ¿Qué significa para ti esa palabra, el éxito?
Bueno, mira, yo te voy a ser bien sincera. Yo, digamos como que la visión que yo tengo de esa palabra, el concepto que yo tengo de la palabra éxito es, yo pienso que el éxito es hacer que las personas tengan la bendición de hacer lo que aman hacer. Más allá de que si te reconocen o no te reconocen, si alcanzas la cima o no alcanzas la cima, yo creo que es poder tener la bendición de hacer lo que amas hacer. Yo creo que eso es el éxito para mí. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? Probablemente vino de mi papá. No sé si ha sido algo que me ha dicho per se, pero sí ha sido definitivamente la respuesta que me viene, el ejemplo que yo he recibido de él toda mi vida, de trabajo duro, honesto, incansable, sin perder el foco. Yo he visto cómo él ha logrado muchas cosas en su vida, gracias a Dios, y como con el paso del tiempo nos pudo ir dando una mejor vida a nosotros, su familia, por todo lo que trabajó. ¿Cuál es ese sueño que te falta por cumplir? Ser madre. ¿Te Yo quiero gustaría? ser madre, yo sueño con ser madre. No, todavía no. Todavía no. Ahora no, estoy clara que en este momento de mi vida no, pero Está sí muy quiero bien. hacerlo. Esperemos que llegue. Y yo creo que ese muchachito o esa muchachita que va a llegar va a tener una madre que también le va a compartir un ejemplo bueno a su hijo, Amén. que ha sabido expresarse tanto en la actuación, en el canto, en el baile, en el modelaje y en el arte plástico, expresar todo lo que ella tiene por dentro. Y por eso yo dije al principio que también las grandes personas vienen en frascos pequeños. Ay. Porque eres una persona espectacular, de verdad que Gracias, sí. mi vida. Me fascinaste desde el primer momento que te vi actuando. De verdad que sí, Gracias. y no dejes de hacerlo. Persigue ese sueño, si quieres seguir haciéndolo, Total. síguelo haciendo porque lo haces muy bien. Te agradezco de verdad por este tiempo. Gracias a ti. Me encantó esta entrevista, qué belleza conversar contigo porque me siento que estamos en la sala de mi casa. Yo también, lo que hace falta es un traguito, pero bueno, mis anunciantes te han mandado un regalo. Ay, Mira, esta es la gente de Terramater Studio que te manda un regalo de sus productos. Mira lo que tiene allí. ay, el Ávila, cállate. Qué bellezura. Algo que ¿Es para una, usted es una vela? es una vela vegana, ¿Qué? porque no contamina ni daña el medio Me ambiente. encanta, qué bueno. Qué rico Bueno, huele, qué bueno. muchísimas gracias, qué bellezura. Eso es para cuando estés haciendo tus mandalas, las enciendes, te concentras y puedes hacer una obra espectacular. Amén. Esto me recuerda al forrito que yo... Aquí está. Ajá, Mira. porque también haces case de celulares, ¿no? Sí. Este fue el primerito que pinté de todos, Imagínate. que hice Caracas. Y ¿Dónde como puede esto la tiene gente Caracas- conseguir tus productos? Bueno, yo en realidad hasta el sol de hoy solamente los vendo por Instagram. Tengo Ok. una cuenta en Instagram que es @mandarly, Ujú. guioncito de abajo. @mandarly, guioncito de abajo. Por ahí Perfecto. están las cosas que yo he pintado y por ahí me pueden contactar. De hecho, lo que me han comprado, me lo han comprado siempre es por ahí, por Bueno. el DM. Vayan, le escriben al DM y piden esos productos porque están buenísimos. Claro. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada En pieza. este preciso instante estamos terminando una entrevista que me hizo esta belleza de gente. gracias. Gracias a ti, mi amor. A mí te lo juro que me encantó demasiado. Una de nuestra las entrevistas que conversación. más he disfrutado, conocer a una persona, sí, con tanto talento, de verdad que me la disfruté muchísimo. Desde que la descubrí, dije, este muchacho tiene talento. Gracias, mi amor. A ti. Ya va a salir pronto. Yo tengo que contar esto. En la entrevista que me hicieron hoy, hablando de mi papá, de mi mamá y tal, yo cuento que mi papá, cuando yo era una niña, ponía demasiado Charliza en la casa. En todas partes, cuando navegábamos, o sea, todo era Charliza, Charliza. Y yo lo mencioné en la entrevista que me hicieron a mí. ¿Cómo es que Charliza vino hoy aquí y lo están entrevistando también? Es que yo no me lo creo. Yo me quedé cuando me enteré que él venía a pedirle una foto o un video para mi papá. Estoy aquí modo fan. Espectacular. Papi, yo te tengo un regalazo que tú no me lo vas a creer. A continuación en 3, 2, 1. Mi querido, por aquí Charly Sá, pasando a saludarte. Me cuentan un testimonio espectacular, tu nena que está ahí atrás, que gracias a ti conoció de mi música, así que le dije, bueno, mandémosle un saludo al viejo para agradecerle por haberme permitido llegar al corazón de esta mujer preciosa. Y para ti, te voy a regalar algo que dice, besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarnos. Desde aquí, desde la Florida hasta Venezuela,
Mi cariño sincero para ti y para todos los tuyos. Importante, que el amor y la presencia de Dios permanezcan siempre contigo y con toda tu familia. Amén. Besos gigantes. Gracias. Ay, mi vida, muchísimas gracias. Gracias de verdad. A ti, mi amor. Muy amable, Gracias un por todo. placer conocerte, amo tu voz. Te espero por allá el 19. Voy a ir, le dije a tu Primeramente esposa. Dios. Voy a ir a Claro, verte. espero, bueno. No voy a dar ese regalo de ir a Me verte. dejas saber que estás ahí para hacerte una atención especial. Gracias, mi amor, ok. Iré. Amén, mi vida, igualmente. Bye.